Hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Me alegra mucho volver a comunicarme con ustedes a través de este medio, ahora en esta segunda clase. Les cuento que estuve viendo el Classroom que ustedes tienen con el profe y vi que leyeron o abordaron el cuento Cabecita Negra de Germán Rosenmayer, que él les dejó ahí el link de un audiolibro para que puedan escuchar la lectura a medida que ustedes lo siguen con el formato electrónico, en formato papel. Y los y las invito a que si todavía no lo hicieron, que vayan y lo lean o lo escuchen, al menos por dos razones. Primero, porque es un cuento que está muy bueno y segundo, porque es un cuento que lo necesitamos leer para avanzar con las clases. En esta segunda clase, la idea es abordar ese cuento a través de su contexto de producción. Si algunos ya lo leyeron, a lo mejor percibieron que hace algunas alusiones a su contexto de producción. Y para hablar justamente de todos los sucesos históricos que nombra este cuento, las que hace fuerte alusión, es necesario que hablemos del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Perón es un presidente muy nombrado hasta el día de hoy. Incluso fíjense cuántos años pasaron desde su último gobierno y todavía seguimos hablando de peronismo, de antiperonismo. Así que es algo que en nuestra Argentina sigue siendo algo muy marcado, muy presente. Y lo que vamos a abordar ahora no va a ser toda su biografía o todos sus dos gobiernos, sino más bien el primero, su primer gobierno. Claramente Perón no nació siendo presidente, ni cuando llegó a la edad adulta tampoco fue nombrado de buenas a primeras presidente, sino que él empezó siendo un ministro de Trabajo. Y en su función de ministro de Trabajo favoreció a la clase trabajadora, la clase obrera. Promovió, por ejemplo, políticas en relación a la suba de los salarios y fue conquistando derechos que les pertenecían a los trabajadores y que hasta ese momento no los contaban. Entonces así fue como se fue ganando el corazón de los trabajadores y de las masas populares. Y también contaba con el apoyo de la Iglesia, lo cual no es poca cosa porque la Iglesia siempre ha tenido mucho poder y mucha influencia en la política. Y también se ganó el favor de sus otros compañeros militares. Así que contaba con esos apoyos. Entonces llega un momento que se llama elecciones y es electo. Él es electo y, como mencionábamos recién, siguió con sus políticas de apoyar o favorecer a la clase trabajadora. Por ejemplo, los aguinaldos que hoy conocemos fue por las políticas que él implementó, la suba de salarios también, las indemnizaciones. Vieron que cuando pasa algo en el trabajo, en una fábrica, por ejemplo, se le paga una indemnización a ese trabajador, fue por leyes que él impulsó, o por ejemplo las leyes jubilatorias que llegan a determinada edad y bueno, los ciudadanos cobramos la jubilación por tantos años de aportes y demás, también fueron de las leyes implementadas por él. Y los historiadores dicen que él, junto con su esposa Eva Duarte de Perón, supieron conquistar el corazón de las masas por su elocuencia al hablar. Quizás a ustedes les suene familiar los gestos, ¿no? En los palcos presidenciales, fomentando y hablándoles a las masas. Y bueno, fue así que él estableció su gobierno y es así como se consolidó su primer gobierno y junto con su esposa, con Eva Duarte de Perón. Y bueno, como hasta este entonces los trabajadores contaban con todos estos derechos, esto no les convenía o no les parecía muy bien o no acordaban mucho los sectores de las clases altas, los sectores de ese Buenos Aires burgués, esas clases altas. No les parecía que ahora las clases trabajadoras, esas personas que venían desde el interior, desde otras provincias, accedieran ahora o tuvieran casi los mismos beneficios que las clases altas. Entonces es como el acceso a la cultura o el acceso a la educación. Entonces es ahí cuando se marca justamente el peronismo y el antiperonismo. Y el cuento que abordamos en esta clase se inscribe precisamente en ese contexto histórico o trata de representar algunas de esas ideologías. Porque, como ustedes ya leyeron o van a leer,
en algunas partes del cuento se describe como una cierta invasión, como una cierta intromisión a un lugar que no le es propio. Por ejemplo, el policía y su hermana cuando entran a la casa del señor Lanari. Cuando entran a la casa del señor Lanari y él se siente un tanto invadido, un tanto desprotegido, es justamente ese afán de representar cómo es que se sentían las clases adineradas y las clases burguesas por la clase trabajadora que venía y ellos sentían como que si estuvieran invadiendo sus espacios, sus derechos, las cosas que creían que les pertenecían. Entonces el cuento trata de mostrar eso, porque pensemos también en uno de los personajes principales, en el señor Lanari. ¿Cómo ustedes describirían a este personaje? ¿De qué trabajaba? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su vida? Hay algunos indicios en el cuento que nos permiten establecer que el señor Lanari justamente representa a esta clase burguesa. Y hay otras alusiones muy claras en el cuento que nos permiten entrever cómo es que el señor Lanari veía al policía y a su hermana y a quienes pertenecían a su misma clase social. Hay constantes alusiones al negro ese, al cabecita negra. Miren, yo tengo el cuento acá. Vamos a leer algunas partes de eso. Por ejemplo, aquí dice, en una de las partes dice, de pronto se acercó a la gente que era una cabeza más alto que él y que lo miraba de costado, con desprecio, con ojos duros, salvajes, inyectados y malignos, bestiales, con grandes bigotes de morsa, un animal, otro cabecita negra. Vamos a leer otra partecita también. Una vez que ingresan a la casa, el señor Lanari cuenta con una amplia biblioteca. Entonces menciona, hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con ese hombre, es decir, con el policía. Pero, ¿de qué libros podría hablar con ese negro? Entonces así encontramos varias referencias hacia el policía y a su hermana y hacia la clase a la que pertenecen, como los negros aquellos, el cabecita negro aquel. ¿Y a ustedes qué les parece? Hoy en día, ¿seguimos usando o han escuchado algunas veces ese tipo de expresiones? Como el negro aquel, el negro villero. ¿En qué situaciones las han escuchado o a qué creen que se hace referencia? ¿Pueden percibir cómo algunas de estas ideologías siguen y persisten y perduran hasta el día de hoy? También en el cuento encontramos algunas claras referencias históricas. Por ejemplo, hablando justamente sobre el agente, el policía y su hermana, el cuento dice, el señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en las fuentes de Plaza Congreso. Entonces allí habla de un momento en que unas personas se lavan las patas en las fuentes de una plaza. Y revisando un poco la historia argentina, vamos a encontrar que el día 17 de octubre de 1946, los trabajadores, esta clase que veníamos hablando recién, se congrega en una de las plazas para protestar o exigir la libertad de Perón. Y bueno, como hacía calor y estaban las fuentes, refrescan sus pies en las fuentes justamente. Aquí hay una fotografía de este hecho. Miren. ¿Ven? Allí se ven a las personas sentadas y sus pies bien acomodaditos, bien ahí en las fuentes. Así que esta es una referencia tal cual a lo que efectivamente sucedió. Y el cuento también contiene otras alusiones hacia los hechos ocurridos el 17 de octubre y hacia también algunos acontecimientos que desencadenaron los hechos ocurridos ese día. Así que la tarea para la clase de hoy es justamente rastrear esos hechos. Primero van a buscar en alguna fuente confiable de internet justamente qué hechos desencadenaron en el 17 de octubre del 46 y qué sucedió efectivamente ese día. Y después, una vez que conozcan un poco más sobre la historia, van a tratar de localizar o rastrear esos hechos en el cuento. Así que bueno, espero sus actividades. También les voy a dejar un formulario de Google que va a hablar sobre los géneros literarios, sobre realismo y existencialismo. Esto va a ser temas de las clases que vienen. La clase que viene vamos a abordar justamente durante todo este contexto de producción qué género literario predominaba o de qué se hablaba.
También después vamos a leer otro cuento que ustedes mismos van a tratar de descubrir si se ubica dentro del antiperonismo o del peronismo y qué indicios hay en ese cuento que les permitan a ustedes pensar así. Así que bueno, hasta aquí la clase de hoy. Les dejo escritas todas las actividades. Espero sus respuestas, espero también las respuestas al formulario de Google. Para hacer el formulario no hace falta que ustedes previamente hagan las actividades de la clase, sino que sencillamente está orientado el formulario a saber qué es lo que ustedes piensan acerca de los géneros literarios. No hay respuestas correctas, sino que necesito esas respuestas para poder hacer la clase que viene. Así que bueno, espero las respuestas del formulario lo más pronto que se pueda. Así que bueno, resumiendo, esta clase tiene ese propósito de vincular el contexto histórico, el contexto de producción del cuento Cabecita Negra y las ideologías, allí algunas cositas que se ven en ese cuento relacionando la historia con la obra literaria. Porque claro, la literatura no es solamente ese cuento que me gusta o ese cuento que disfruto de leer, lo cual está muy bien, sino que también la literatura pone en relación la política, la historia y también construye nuevos significados, nuevas significaciones que se va construyendo así entre lectores y literatura. Así que bueno, hasta aquí la clase de hoy. Ha sido un gustazo volver a encontrarme con ustedes y espero todas sus producciones. Hasta la próxima.